Saludo país. Hoy es martes 20 de diciembre. Histórica fecha para los dominicanos. 20 de diciembre. Hace más de medio siglo, Alejandro, el pueblo dominicano a esta hora hacía filas para ejercer su derecho al sufragio y marcar más de un 60% la cara del profesor Juan Bosch, que le ganó las elecciones de 1962 a Viriato Fiallo. Bosch llegaba con un discurso pedagógico y con una manera de comunicación moderna para la política de entonces. Ejercía un magisterio de la política. Explicaba de forma breve y sencilla a las masas rurales y a los pobres del país cuál era la razón de un proyecto democrático y de desarrollo en la República Dominicana. Y explicaba el valor de la Constitución que votaría en lo adelante de ganar las elecciones para afianzar los pilares del Estado de Derecho. 60 años después, recordamos las elecciones que ganó Juan Bosch, el proyecto de nación más honesto, desarrollista, respetuoso y legal que ha tenido la República Dominicana desde los febreristas de 1844. Un proyecto comprometido con el desarrollo humano, que declaraba la educación como primera y prístina prioridad nacional. La educación, Alejandro, gratuita y en favor de todos los dominicanos sin que se quedara uno solo, porque la primera misión del gobierno de Bosch, después de asumir las riendas del poder, era eliminar el analfabetismo crónico desde la fundación de la República, eliminar la desnutrición y darle al trabajo el valor que la dignidad ordena. Era un proyecto liberal, totalmente democrático, basado en la honestidad, al punto, Alejandro, que a pocos meses de su llegada al poder, uno de sus colaboradores más cercanos fue descubierto tratando de conseguir un contrato mediante el tráfico de influencia. Lo destituyó inmediatamente y mandó la documentación a la justicia. Y su sobrina entonces, con 25 años de edad, Milagros Ortiz Bosch, le había solicitado un trabajo a su tío presidente. Y le dijo, recuerda, Milagrito, que el presidente no tendrá familiares trabajando en la administración pública. Así de diáfano, así de íntegro fue el gobierno que encabezó Juan Bosch. Derrocado 7 meses después por la oligarquía rancia, por la Iglesia Católica y su cúpula, por la Embajada Americana y por los militares trujillistas y las fuerzas que le acompañaron. 60 años después, Alejandro, recordamos el triunfo de Bosch en 1962 y recordamos su proyecto de nación frustrado y echado al suelo, que una vez tirada la institucionalidad y la constitución al zafacón por los traidores del país, vino el levantamiento de Manolo en el 63, diciembre del 63, y vino, Alejandro, la guerra de abril de 1965. Y se produjo lo que él mismo llamó una arritmia histórica. Una arritmia era una pérdida del ritmo, un aleteo de la historia que todavía, querido Alejandro, no está pasando factura. Lo recuerdo para los jóvenes, para la gente comprometida, para los que aman la patria de corazón. ¿Y qué puedo decir? La historia se juzga como fue, no lo que pudo haber sido y no fue, pero puedo especular o hacer una supresión hipotética del tiempo. La ciencia me lo permite, Alejandro, y la filosofía también. Y pregunto entonces, bajo condicionante
histórica y también gramatical. ¿Qué habría sido de este país si no tumba Juan Bosch? ¿Dónde estaríamos hoy, Alejandro? ¿Qué habría sido de ese proyecto de nación que proscribía la corrupción y en la misma Constitución declaraba la confiscación general de los bienes para los que fueran condenados por corruptos o por haber traicionado el servicio público? Confiscación general de bienes, quitarle todo. Pero mira el disparate de sistema político que tenemos. Quisiera decir la palabra, pero el mandato me lo prohíbe, el mandato ético. Mira el sistema político que tenemos, Alejandro. ¿Tú sabes cuando el bolo fecal se aligera y se vuelve líquido? Ese es el sistema político que tenemos. Con solo decirle a mis queridos oyentes que echado al piso el gobierno de Bosch, organizar unas elecciones después de la guerra con los tanques americanos en el país sin que la oposición pudiera hacer ni siquiera campaña. Se impuso Joaquín Balaguer con el apoyo de las tropas norteamericanas invasoras, crueles invasoras. Alejandro, y Balaguer gobernó 22 años y dejó el país en 2 grados de primaria. Deduce de ahí. Deduzcan ustedes, pueblo dominicano, hoy tenemos 5,5 grados de primaria. Balaguer nos dejó en 2 grados de primaria en 22 años que gobernó. Qué distinto hubiese sido un pueblo educado. Por ejemplo, Uruguay tiene segundo del bachillerato en promedio. Coño, qué vergüenza dan todos estos gobernantes que han pasado. Segundo del bachillerato tiene Uruguay. Y Chile, más de 12 años y medio de educación. Nosotros no llegamos a 5 completos y de la peor calidad. Por eso recuerdo con tristeza la frustración. Primero, la victoria holgada de un hombre que llegó para no perseguir ni reprimir a nadie, ni siquiera a los trujillistas que tantas desgracias provocaron y tanta opresión desarrollaron en el país por 30 años. Le aplicó borrón y cuenta nueva. Sin resentimiento, sin venganza, y aún así lo echaron al suelo al gobierno. 60 años después recordamos la victoria de Bosch en 1962 y luego la trágica caída de su gobierno por los malos dominicanos y el imperio que en ese entonces favorecía a los tiranos, déspotas y sanguinarios de la peor manera. Pero hay más noticias, Alejandro, y hay que verlas todas. Un día como hoy, hace 57 años, se reafirmó el valor espartano y la hidalguía de Camaño y un puñado de patriotas en la batalla del Hotel Matún. Fue un 19 de diciembre de 1965, cuando de manera artera y a traición lo bombardearon en el cementerio y luego en el hotel, allá, conmemorando un mes más del fallecimiento de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que había caído el 19 de mayo de 1965 en el intento de tomar el Palacio Nacional, aquí. Y entonces se fueron a Santiago, lo que parece que a toda luz fue un error. Y lo bombardearon allá y ahí cayó uno de los hombres valiosísimos de la patria, Lora Fernández. Juan Lora Fernández, por una esquirla de mortero, le atravesó las entrañas y murió allí junto a otros combatientes. Pero Camaño demostró en la batalla atacado a traición, superado en número, y como quiera lo enfrentó y pudo salir con vida él y sus hombres. Oño, qué tolete de hombre tan grande. Dios mío, mandan otro Camaño. Oño. Pero hay que seguir la noticia, Alejandro. No se puede agitar. Estamos en Navidad, no se puede instigar, pero mándalo, Señor. Hay que seguir las informaciones. Y nos queda muy poco ya, yo vine, ¿verdad? Apenas llego a trabajar hoy y ya este hombre me está instigando. Viene de un ¿cómo se llama? 300, un ágape. 300 segundos le quedó. Viene de un ágape, donde Alejandro, que le dieron, me dicen, una, ¿cómo se llama la que tiene la falda? El marico que tiene la falda. Lambosta. Le dieron una lambosta, Alejandro, que se salía de la mesa a la cola.
Tenía más cola que un político dominicano. También. Y la noticia, Alejandro, hay que ver la noticia. Señores, el director de Migración dijo, nosotros no cedemos bajo ninguna presión, las deportaciones seguirán. Eso dijo Venancio Alcántara, director de Migración. Y una señora que se había favorecido con una prisión domiciliaria porque estaba embarazada, dio a luz y presa domiciliaria, ¿verdad? ¿Tú sabes dónde la agarraron? En las Américas. Se iba Ana Rita Roelisa Mercedes Michela. Mi amor, mataste a una jovencita de 17 años y te iba. Además de abusadora y criminal, eres cobarde. Enfrenta a la justicia, abusadora. Y esta noticia de Santiago, trágica, un envejeciente fue encontrado con un disparo en la cabeza. Se está indagando si fue un suicidio o si fue un acto delictivo en su contra. En la Sursa hay cólera, Alejandro, y no tiene agua potable la Sursa desde hace años. Por eso es propicio que el vibrio cólera, ¿no?, se pueda reproducir allí. Y así es. Y hay otra información. Juezas dictan orden de conducencia contra 11 testigos de Operación 13. Está en juicio de fondo Operación 13. Los testigos no quieren ir y los mandaron a buscar presos. Bien hecho por la jueza. Pero además pueden revalar y revalar. Se va a conocer en juicio de fondo. Y ahí va a haber condena. Porque el número 13, Alejandro, fue un engaño al país. Y atención. Alejandro, Canadá sancionó al ministro de Haití, a 2 ministros de Haití, uno de Justicia y otro de Interior, acusado de corrupción. Siguen quitándole visa y siguen, pues, sancionándolos. En otro orden, Alejandro, a la familia Furcal, si yo fuera ellos, no, ni me querellara ni demandara a nadie. Una vez nosotros fuimos objeto de una difamación, yo diría pestilente, por un personaje pestilente, de una historia pestilente y de un accionar en su vida pestilente, y dentro de la pestilencia sangre. Y echó a correr algo en redes cuando estábamos en Marcha Verde. Y me dijeron, somételo, que yo tengo la prueba. Digo, no, déjalo que se consuma en su propia gusanera. Entonces, si uno está seguro y no ha hecho nada indebido, impúdico, pues yo lo dejo que corra, que el tiempo es el mejor juez. Y si hay algo que ellos tengan que explicar, pues que lo expliquen ahora, porque como quiera se va a saber. Entonces, a la familia Furcal, yo no iría a justicia. Yo lo dejaría al implacable Alejandro, al juez que todo lo pone en su lugar y que a final de cuentas la verdad prevalece, querido Alejandro.